tenían en cuartos especiales y estaba recién salido al mercado los computadores personales. Cuando nosotros sacamos este sistema de información, tenemos unos recuerdos muy lindos de, por ejemplo, ver cómo la gente se babiaba porque una impresora era capaz de sacar una factura y la gente a veces iba a comprar solo para ver que era cierto que una impresora era capaz de imprimir una factura, cosa que en tiempos modernos pues es lo más obvio y lo más trivial del mundo. Es decir, nuestros hijos, nuestros jóvenes de hoy en día no entienden lo que fue el proceso de transformación tecnológica que vivimos los que alcanzamos a vivir a finales del siglo pasado y vimos cómo toda esa transformación empezó a impactar mucho a las empresas. Tanto que en esa época el reto más grande nuestro era que la empresa tuviera computador. Tanto que nos tocó entrar al negocio de vender computadores para que pudieran usar nuestro software. Eso nos llevó a unos crecimientos exponenciales brutales. Año tras año multiplicábamos la empresa por 4 a nivel de ingresos, a nivel de empleo. Y viene de pronto una primera gran, buena y mala experiencia, y es que participamos en una feria, tuvimos mucha acogida internacional de nuestro producto y pensábamos que nos podíamos tragar el mundo. Abrimos Perú, Ecuador, Venezuela al mismo tiempo, y todo ese exceso de caja y todas esas virtudes que teníamos se desaparecieron porque la internacionalización se tragó absolutamente todo lo que había. Y ahí fue donde tuvimos nosotros el valor, que creo que es algo que ya hoy también es normal que ocurra, de salir a buscar inversión para poder financiar la operación y hacerla crecer como venía creciendo. Y ahí entra, digamos, un gran segundo hito en nuestra organización, y es que entra una empresa multinacional holandesa y hace una adquisición de una buena porción de nuestra organización como estrategia de expansión en América Latina. Y digamos que fuimos la primera empresa de tecnología de información que recibe inversión extranjera en el país, porque eso ocurrió en el año 98. Y nos sentíamos felices con eso. Pero eso nos dejó dos grandes lecciones, una muy buena y una muy mala. La buena, o bueno, la mala, que es mejor mencionarla primero, es que nosotros, sin tener establecida una cultura en nuestra organización, éramos una empresa muy orientada a la gente. Nos encantaba tratar bien a nuestras personas, nos encantaba generar círculos de camaradería muy grandes. Y cuando uno ya forma parte de una multinacional, pues a uno literalmente lo miran con cara de ratero hasta que no demuestre lo contrario. Y empiezan los entes de control a ser agobiantes, presionantes, y eso empezó a destruir cultura de nuestra organización. Empezó a generar unos hitos en gestión del recurso humano muy desagradables, porque significaba ese hecho de crear estructuras de control tan agobiantes que hacían que nuestra gente pues no se sintiera cómoda y que sintiera más como la relación capataz subalterno que como la relación líder subalterno. Pero también aprendimos que éramos importantes en el contexto mundial, que Colombia no era un país tercermundista en desarrollo de tecnologías de información, que teníamos mucho talento, que fuimos reconocidos por ellos, que cometemos errores gravísimos. Por ejemplo, uno de los grandes errores que comete nuestra organización es que cuando los holandeses entran, patentan la tecnología de almacenamiento de datos que se inventó Sigo como una patente de ellos. Pero nosotros en ese momento nunca sabíamos ni creíamos que fuera patentable alguna cosa. Es más, en el chip de los colombianos las patentes no existían. Hoy en día no pagamos regalías, gracias a Dios, por el uso de las patentes. Y después, en el año 2010, tuvimos que recomprar nuestra organización porque había un problema de foco de negocio en donde ellos querían ir al mercado grande, y Sigo siempre se especializó en el mercado pequeño. Cuando llega ese gran paso de readquirir nuestra organización, tomamos una decisión y dijimos, volvamos a las raíces, a lo que nos volvió grandes desde un comienzo. Y ahí fue donde descubrimos dos cosas. Una, que si una organización no tiene foco y no se especializa y es campeón en una sola cosa, es muy difícil que pueda tener éxito en muchas cosas al mismo tiempo. En ese momento tomamos la decisión de sacar 10 productos del portafolio, dedicarnos solo exclusivamente a Sigo y al mercado MIPYME del país,
entendiendo que si ahí fuimos campeones cuando nacimos, pues podríamos volver a ser campeones. Pero lo segundo más importante fue entender que la ventaja competitiva más grande que tiene hoy una organización es su cultura y la forma como maneja las personas dentro de la organización. Y entendimos muy rápidamente que si nosotros volvíamos otra vez a generar círculos de confianza en nuestra gente y empezábamos a crear un modelo cultural único que fuera muy agradable para todos los colaboradores, eso nos iba a hacer muy grandes. Y fue ahí cuando nació el tema de crear una cultura que nosotros ya la llamamos en la empresa escalar la excelencia con un modelo de felicidad. Entonces dijimos, nosotros tenemos que ser los mejores del mundo en lo que hacemos, pero tenemos que ser felices con lo que hacemos porque si no, no vamos a ser los mejores del mundo. Que digamos que cuando no hay un ingrediente de pasión bien estructurado en una organización para que la gente le hierva la sangre cuando está trabajando, pero además sus valores personales sean bien protegidos, pues uno nunca va a lograr ser el mejor del mundo. Y creamos un modelo dentro de nuestra organización donde si uno mira el framework del modelo cultural, dice nosotros buscamos la excelencia, teniendo unos valores que nos hagan buenos seres humanos, teniendo un propósito que nos dé la pasión suficiente para hacerlo, el conocimiento suficiente para dar los mejores resultados. Entonces logramos involucrar dentro de un framework donde van los resultados como uno de los hitos importantes de cualquier organización, pero sin descuidar lo que significaban los valores y el recurso humano como tal. Y decidimos que lo número uno dentro de nuestra organización iba a ser nuestra gente y que lo número dos iban a ser sus familias y lo número tres los clientes. O sea, rompimos el hito de todas las organizaciones que dicen que el cliente es el número uno, ¿no? Para nosotros es el número tres. Entendiendo que si tenemos las mejores personas y ellos están bien con sus familias, pues van a ser los mejores con los clientes y al final del camino, quienes van a ganar más dentro de un modelo de esta naturaleza, pues son los mismos clientes. Y generamos un esquema con un propósito muy bonito que hoy nuestro propósito es transformar la vida de contadores y empresarios, es decir, darles más paz y tranquilidad en sus corazones. Y construimos 5 valores donde el primero se llama pasión por servir, no por servirle al cliente, sino por servirle a todo el mundo. Nuestro segundo valor es nos ponemos la 10 en ese sentido de sudar la camiseta dentro de la cancha y hacer que las cosas pasen. Nuestro tercero es que gozamos y hacemos reír. Nuestro cuarto valor es ser humildes y amorosos. Y nuestro quinto valor se llama fomentar y disfrutar el cambio dentro de la organización. Entonces, digamos que aquí hay mucha tela para cortar si les cuento del modelo cultural, pero lo que nosotros logramos fue una afiliación muy grande de todos nuestros colaboradores con la empresa y unos esquemas donde, por ejemplo, nuestro sistema de liderazgo es totalmente horizontal. Es una organización donde no existen oficinas ejecutivas, todos los puestos de trabajo son iguales. Es una organización donde, por ejemplo, en tiempos de pandemia ya tenía teletrabajo previamente establecido como una forma de darle más bienestar a los colaboradores, pues que tenían hijos menores y que en su casa podían sentirse más cómodos sin invertir tanto tiempo en desplazamiento. Luego es un modelo en que el día que se anunció lo de trabajo en casa, en solo 24 horas nosotros logramos poner a todos nuestros 900 colaboradores a trabajar desde la casa y no pasó absolutamente nada. Ahora, como el hito empresarial también fue la innovación y hubo muchos hitos innovadores dentro de nuestro proceso, lo último que ocurrió en el año 2013 es que decidimos subir nuestro software a la nube cuando todos los estudios que hacía IDC decían que el consumo de productos en la nube en América Latina iba a ocurrir en el 2021. Nosotros tomamos la decisión en el 2015 de hacerlo, de hacer una inversión monstruosa, muy preocupados pues por la atracción que pudiera tener el producto frente al volumen de inversión que se hizo, pero digamos que es un hito que cambió la mentalidad de todo el mundo y cuando corrimos un modelo donde pensábamos que la mitad de los clientes iba a irse a la nube y la otra mitad iba a seguir en el modelo legacy tradicional, resultó que cuando se lanza el producto el 80% se fueron a la nube y hoy el 100% quieren estar en la nube. Y obviamente en época de pandemia pues resultó ser una bendición impresionantemente grande
porque, Ricardo, Ricardo, una digamos, pregunta para nuestros invitados. ¿A qué te refieres exactamente con voltear el modelo de negocio a la nube? bueno, lo que pasa es que tradicionalmente el software, y sobre todo el software contable y empresarial en el que nosotros nos enfocamos, es un software que uno le instalaba en el computador al cliente, en su propia oficina, en su propia red de computadores y necesitaba varios colaboradores trabajando simultáneamente. Y cuando nos vamos a la nube ya es un modelo parecido al de Facebook, donde yo simplemente me suscribo y desde cualquier terminal que tenga acceso a Internet puedo usar mi software. Entonces, digamos que eso cambia la mentalidad porque ya da mucha movilidad, mucha seguridad en la información. Digamos que esos problemas que tenían antes los clientes de que se me dañó el computador, se me dañó el disco duro, no hice copia de seguridad, todo eso desaparece porque ya la gestión de sus datos es responsabilidad en la nube donde nosotros estamos alojados y la movilidad es impresionante porque desde el celular, desde la casa, desde el café internet, desde donde quiera, el cliente puede depurar su información. Antes se tenía el paradigma de que si yo dejaba que mi información no estuviera dentro de mis cuatro paredes, pues era inseguro que alguien me la robara. Y ahí hubo datos muy bonitos en el proceso de transformación, donde clientes que nos decían, no, yo no le creo a la nube, le dije, déjeme de autoridad de robarle su información. Y nosotros entrábamos con un hacker de tercer nivel, ni siquiera uno de primer nivel, y le vulneramos todas sus sistemas de seguridad porque digamos que una MIPYME no tiene el dinero para crear unas barreras de seguridad, unos firewalls o esquemas de seguridad dentro de su información que permitan que cualquiera que tenga mínimo conocimiento se lo robe. Y cuando ellos se dieron cuenta de que su servidorcito colocado en su oficina era mucho más inseguro que tener los datos almacenados en Azure o en Amazon o en Google o en cualquiera de estas, pues era mucho más seguro tenerlo fuera. Luego el proceso de transformación, pues tecnológicamente era un reto enorme porque es tecnología totalmente opuesta, pero desde el punto de vista de go-to-market también porque era cambiarle mucho el chip a los clientes sobre esto. Ahora, lo cierto es que esa innovación y esa anticipación que hizo Sigo nos puso por delante del resto de los competidores que no reaccionaron a tiempo porque el mercado realmente sí lo empezó a demandar de una manera brutal. Ahora, en ese cambio de modelo de negocios también pasamos a no vender un producto, sino a suscribir un producto, a pasar a un modelo de suscripción como lo es hoy Netflix o como lo es DirecTV o cualquier cosa donde la gente paga una mensualidad por consumir una tecnología. Y eso ya genera unos modelos de recurrencia escalables que hicieron que Sigo empezara a crecer a unas velocidades brutales. Y para hacernos una idea, nosotros saltamos en el 2012 de hacer 1.100 clientes por año a el año pasado a hacer 28.000 clientes en un solo año. Es decir, ha sido un proceso de escalamiento increíblemente alto con unos modelos de servicio que cuando uno ya entiende por qué la cultura es un diferencial competitivo, es que cuando tú tienes una cultura organizacional sólida, bien estructurada, cuando la gente la lleva en su ADN, pues todo empieza a revertir en modelos más escalables dentro de las empresas, donde empiezas no tanto a depender de la muy buena formación y de los muy buenos protocolos y procedimientos que tengan, sino de los muy buenos seres humanos que tienes tú trabajando para ti. Entonces, digamos que eso genera un hito de cambio, tanto que a finales del 2017 viene un fondo de capital privado del Silicon Valley y hace una fuerte inversión en Sigo. Es la primera inversión que hacen en América Latina en empresas de tecnologías de la información, entendiendo que era un modelo tan escalable que era llevable a toda América Latina. Y de hecho nuestra empresa, pues ahorita se nos estacionó un poco por obvias razones, pero ya tenemos un plan de expansión muy agresivo en donde vamos a llegar a Ecuador, México, Chile, Uruguay en este año, se supone, si no, probablemente se nos aplace medio año más, pero sí, digamos que lo que hizo más sexy a nuestra organización con vista a la inversión que recibimos de los Estados Unidos fue el modelo cultural.
Obviamente el modelo de negocios también tuvo su buena participación, pero lo que más enamoró es que cuando uno tiene un modelo cultural bien establecido, lo tienen en el ADN de las personas, se garantiza continuidad y crecimiento muy fácilmente. Entonces, no sé, John, si este sea un resumen muy rápido de la cosa, pero traté de volar con el tiempo que tú me diste para poder hacer esta historia. Claro que sí, eso ya nos da pie para otra invitación, apreciado Ricardo. Ojalá al seminario de empresarios que ya estás inscrito. Pero sí, de pronto para terminar, me gustaría que le comentaras a nuestros invitados al panel, en la práctica, todo el diseño de la cultura como un diferencial competitivo, en la práctica, ¿cómo podría saber uno que este cuento de la felicidad que tanto se escucha se vive en Sigo en el día a día en la gestión? Recuérdanos, por ejemplo, eso de el prohibido regañar. Bueno, sí, digamos que los elementos culturales, la palabra que tiene que estar asociada a todo lo que ocurre en una empresa se llama la coherencia. Es decir, tú no puedes hablar de una cultura donde respetas al ser humano, donde sigue habiendo prácticas de maltrato dentro de las organizaciones. Sí, desafortunadamente en Colombia la mayoría y son estadísticas que ha sacado el Ministerio de Trabajo, la mayoría de los líderes son muy maltratadores. Son líderes que por tradición, no es por maldad, yo digo, no es que la gente sea mala, sino que así le enseñaron a uno que era la cosa, les gusta gritar a las personas, maltratarlas, trapear con ellos. Entonces nosotros sacamos allá una política que se llama Prohibido el Maltrato, donde hay 4 prácticas prohibidas para cualquier líder. Lo primero que se prohíbe es hablar de mal genio. Se dice, en esta organización es prohibido hablar de mal genio. Cuando alguien está de mal genio, tiene que callar, salir, aislar lo que sea hasta que se le quite la piedra, porque ya descubrimos que un ser humano cuando habla de mal genio la embarra. No hay forma de que no sea así. Lo segundo es que prohibimos gritar a las personas. No se les puede levantar la voz nunca. Lo tercero que resultó ser lo más impactante en la organización es nunca lo haga delante de otros, porque había esa práctica odiosa de que el gerente salía a pegarle el grito a la persona delante de todo el mundo, porque sentía como que lo dejaba más dañado, pues, y el regaño era más eficiente. Hoy eso es prohibido. Y la cuarta prohibición que hicimos fue no echar sal sobre la herida. Nosotros le decimos a nuestros líderes, hombre, lo que pasó, pasó, eso ya no tiene solución. Si la embarró, la embarró. Eso ya no lo va a poder arreglar, más bien mire el futuro. Entonces montamos una metodología que la llamamos la retroalimentación positiva, tomado de la psicología positiva que salió de la Universidad de Pensilvania, donde cuando uno ya está tranquilo, llama a su colaborador y le canta la tabla completa, le dice, hombre, a mí no me gustó esto, 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 esto y esto, y le pregunta al mismo colaborador qué vamos a hacer para arreglar el problema, hacen un compromiso, un acuerdo, se dan un abrazo y todo pasó al otro lado. Obviamente cuando ya uno retroalimenta 3 veces por la misma cosa a una persona, pues la vota, porque es una persona que no quiso comprometerse con las cosas. No quiere decir que porque no hay maltrato no salen personas, claro que salen personas. Pero digamos que lo bonito de un modelo de esos es que cuando una persona se va, sabe que se va a ir. No es una sorpresa. Es decir, él sabe que ya se la habían cantado, ya se la habían dicho varias veces, que se la dijeron además amorosamente, entonces ya le tocó su turno y chao pescado, hasta ahí llegó la cosa. Entonces, digamos que, por eso te digo, John, que en todos estos aspectos culturales hay mucha tela para cortar, hay mucha información para trasladarle a la gente, pero por ejemplo, en nuestra empresa es sagrada la familia, si a alguien se le enferma un familiar se va, no importa que tenga junta, comité, lo que sea, siempre la familia es número uno, es decir, el trabajo es número dos, la familia es número uno, y no tiene que darnos las vueltas con nada. Pero cuando tú evalúas cuál es el efecto de un modelo de estos, es que la generosidad de la gente, de tus colaboradores, se vuelve enorme, porque cuando uno es generoso, pues la gente cuando uno necesita generosidad se la da al doble. Entonces, digamos que hay muchos elementos dentro de la cultura que hacen que la gente esté enamorada de la empresa y que tenga una pasión desbordada por querer hacer las cosas bien. Excelente, Ricardo. Entonces, 3 tips que tú nos darías a todos los participantes para innovar en el modelo de negocio, muy puntuales. Bueno, el primero, la cultura es una ventaja competitiva. Trabajen en ella.
Las culturas de cada empresa son diferentes, pero si la cultura no está orientada en el ser humano, probablemente no va a ser muy ganadora. La segunda es que inviertan en innovación. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a estar en el área de confort. Es increíble, pero no recuerdo quién hizo, creo que fue el pasado Conciencias, un estudio en donde menos del 1% de las organizaciones colombianas tenían formalmente un departamento de innovación. O sea, no existe la innovación como un elemento competitivo entre las organizaciones, ¿cierto? Y la tercera que yo les diría es, hombre, hay que ser perseverantes y tener fe, que nadie se muere en el intento, porque intentar lo que hace es enseñar más. Y, por ejemplo, cuando yo miro la crisis que está viviendo hoy el mundo, pienso que la oportunidad de innovación más grande que nos presentó el mundo se llama COVID-19. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente, como siempre, mentor. Vamos a darle paso a Víctor Malagón. Acabamos de tener la visión de un empresario innovador que ha generado pues esos resultados que podemos percibir en esta empresa. Y ahora vamos a ver una percepción ya más macro desde el punto de vista de la aglomeración de empresas, o sea, gremio. El doctor Víctor Malagón, queridísimo y gran cercano a la Casa Uniminuto, pues es el presidente del Foro de Presidentes, valga la redundancia, que es una entidad que se crea ya hace, si no estoy mal, 20 años y que hoy en día convoca a aproximadamente 160 empresarios de Bogotá, que hasta los datos que recuerdo está entre el 1.5 y el 2% del PIB de Bogotá, lo generan estas 160 empresas. Y nos reunimos allí en el Foro de Presidentes con una orientación bien clara, y es el hecho de devolver o aportar a la sociedad los grandes beneficios que se han generado por el hecho de ser elegidos como empresarios y tener esos sostenibles modelos de negocio que pues a hoy Víctor nos comentará esas tres recomendaciones que no solamente desde su percepción como empresario Víctor, como académico de universidades top y prontamente de Uniminuto en sus maestrías en gerencia de la innovación, en la maestría en administración de empresas y en la maestría en gerencia social, como profesor vinculado, pues que nos comente cuál es esa orientación del foro primero que todo y percepción también de él como empresario y académico en cómo empezar a innovar en los modelos de negocio, en rediseñar esas empresas que tenemos hoy en día para que, como lo decía Ricardo, situaciones disruptivas como este de la pandemia COVID-19, pues sencillamente son una situación más que le pasan a la organización y que lo percibimos como oportunidad más que como una gran amenaza. Seguidamente vamos a tener la visión de la academia, no solamente desde la orientación de rector, sino también como intraempresario y un líder bien grande en términos de innovación social, nuestro señor rector Jefferson Arias. Entonces, Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación y es tu micrófono. Gracias, John. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a las 100 personas que nos acompañan en esta conversación maravillosa sobre innovación en tiempos de COVID-19. Me honra muchísimo esta invitación de John Cristian y me honra muchísimo estar en la mesa también con Ricardo Ortiz, que ha sido para mí por muchos años, incluso antes de conocerlo en el Foro de Presidentes, un gran referente empresarial, como miembro del foro, pero también como empresario y como innovador en estos temas de cultura en donde hemos confluido durante tantos años. Me honra también estar en la mesa con Jefferson Arias, mi amigo, mi maestro también, el rector de una universidad que yo aprecio, admiro y de la que me siento parte, que es la Universidad del Minuto de Dios, y verlos a ustedes, a muchos de ustedes, miembros del Foro de Presidentes. John, cumplimos este año 30 años de servicio al país, han pasado por el Foro de Presidentes más de 600 presidentes, CEOs, miembros de juntas directivas, de organizaciones en 36 sectores económicos, que aportan efectivamente, además de una significativa
producción y un valor significativo en el valor de la producción, lo que ha aportado sobre todo el Foro de Presidentes es, con base en sus pilares, crecimiento de los líderes, crecimiento personal, crecimiento de las empresas y de los grupos de interés y un profundo compromiso con la sociedad. Así que, dicho lo anterior, yo quisiera compartir con ustedes, como me lo recomendó John Cristian, algunas reflexiones, y parto por celebrar la visión cultural que nos está proponiendo Ricardo Ortiz en su intervención. Esta adaptación, esta reinvención, la necesidad de adaptarnos todos a una nueva realidad y a un nuevo contexto, mis queridos amigos, no es nueva. Y lo digo desde el sector empresarial y lo digo desde el sector académico, incluso desde la formulación de política pública. Ya desde hace mucho tiempo veníamos diciendo que tendríamos que adaptarnos a una nueva realidad, nueva realidad probablemente vinculada a lo que los expertos han llamado la cuarta revolución industrial, una nueva realidad de la digitalización, de la comunicación virtual, de la información en tiempo real, de la cantidad de información nunca antes sospechada en la historia de la humanidad. Pero también, como decía Ricardo, muy humanamente en nuestra zona de confort, pues nos habíamos acostumbrado a usar un discurso futurista, como si el cambio fuera a llegar muy lejos en el tiempo. Desde la academia decíamos, va a venir un gran cambio en la educación superior, tendremos que adaptarnos, en un futuro lejano, en un futurible previsible, vendrá un gran cambio en la educación superior para nuestro país y tenemos que empezar a prepararnos. Pues amigos, el cambio llegó y llegó acelerado por esta situación, por esta coyuntura que nos ha impedido uno de los valores y de los activos más importantes de la sociedad para quienes creemos en la creación de valor a través de las relaciones. Y nos llegó por vía de la imposibilidad de encontrarnos personalmente, de saludarnos personalmente, de abrazarnos. Y por eso desde aquí y bajo esta plataforma y viéndome a mí mismo solo en mi sala, hablando frente a un computador, pero sabiendo que detrás de esta cámara hay 100 amigos, aliados y seres humanos compartiendo conmigo estas preocupaciones y esta construcción de conocimiento alrededor de los retos. Como John me pidió que hiciera o les propusiera unos 3 retos, pues permítanme compartirles mi pantalla para proponérselos y para responder a esta pregunta, la pregunta de cómo aprovechar los nuevos escenarios como el COVID-19 para innovar en los modelos de negocio. Y también le pido a John que me controlen el tiempo porque estoy emocionado, me encanta lo que les estoy contando, me emocionan estos temas y no quiero ser abusivo con los tiempos. Y yo quiero básicamente centrar mi atención muy convergente con lo que nos había enseñado en su momento Ricardo Ortiz, convergente con el tema de la cultura empresarial como gran valor, como gran factor de competitividad, como gran fuente de ventaja competitiva sostenible. 3 retos. El primer reto en el que hemos insistido en muchos escenarios y lo seguiré haciendo, mis queridos amigos, el reto de la flexibilidad en los lenguajes y en las culturas. He dedicado una buena parte de mi vida académica, empresarial y gremial, si se quiere, de esta manera, insistiendo en que hemos levantado torres de Babel, hemos levantado obstáculos, murallas, que nos han separado en los lenguajes, en las comprensiones, en las categorías mentales y en las culturas, a los diferentes sectores y a diferentes instancias de la sociedad. Lo que ha impedido que en Colombia se desarrolle con mucha más fuerza y con más pertinencia el modelo de encuentro entre universidad, empresa, Estado, sociedad, ha sido precisamente la diferencia en los lenguajes. Nos hemos encargado de que desde el sector empresarial veamos con sospecha o con subestimación el conocimiento, las categorías, las formas del sector académico. Nos hemos encargado que desde el sector público las categorías de lo privado parezcan raras. Nos hemos encargado de que desde la academia también se subestime, con o sin intención, el conocimiento valiosísimo que se crea en el mundo empresarial y en el mundo de la sociedad civil, pero que no corresponde necesariamente a las mismas categorías de certificación o de cualificación o
o de apropiación de conocimiento y creación de conocimiento que se tiene en la academia. Amigos, nos hemos encargado de poner murallas en los lenguajes y es hora de empezar a destruir esas murallas, de empezar a reconocernos como pares, de dejar de subestimar las categorías del uno y del otro. Y como lo decía Ricardo y como lo dice el reto de esta conversación, de reinventarnos, adaptarnos para reinventarnos. Y esto es básicamente no un reto tecnológico, no un reto técnico, no un reto operativo. Es, como decía Ricardo, un reto adaptativo y eso implica a la cultura. Primer reto. Segundo reto. Y yo he visto, lo acababa de mencionar en la junta directiva de Investing Bogotá, y lo quiero compartir con ustedes. Y yo he visto con mucha emoción un resurgimiento, un aflorar de los sentimientos de solidaridad de los empresarios y de las organizaciones en general. Estoy seguro que todos los que nos acompañan en esta conversación hemos pasado durante las últimas semanas momentos de enorme dificultad. Ver las dificultades que se presentan a nuestras empresas, a nuestras asociaciones, a nuestro sector público, pues nos genera inquietud, nos genera dificultad, nos genera angustia. Y sin embargo, al tiempo con gestionar esas angustias, con tomar decisiones de adaptación, con darle soluciones a veces difíciles a nuestras empresas, al mismo tiempo hemos desarrollado, y espero no ser demasiado optimista en ello, un sentido de solidaridad maravilloso. Ver a los 180 empresarios del foro liderando activamente campañas de mercados para poblaciones vulnerables, de donaciones para creación de productos del sector de la salud, de ambiciosas donaciones empresariales para fortalecer el ámbito de la salud, de las unidades de cuidado intensivo. Todas las noticias que además están apareciendo en temas de la creación y la innovación tecnológica para los respiradores o la transformación de muchas empresas del sector de la confección para confeccionar, producir y entregarle al sector de la salud elementos de protección son parte de esa clave de renovación. Y esa clave de renovación tiene que entender finalmente que la capacidad de cooperación es fundamental para la nueva forma de entender la creación de valor. Y esto, mis amigos, rompe por completo las bases del pensamiento económico y empresarial tradicional, en donde competir significaba derrotar al contrario, en donde competir significaba poner un obstáculo, en donde si yo guardaba la información y el conocimiento para mí, yo tenía poder, en donde la mezquindad, permítanme decirlo, y la falta de humanismo, la falta de consideración sobre lo humano, llevó a cometer grandes errores humanos en pro de una supuesta búsqueda de construcción de valor. Modelos de construcción de valor cambian en la medida en que entendemos ahora que ese valor se crea gracias a las relaciones humanas y por lo tanto a la capacidad de cooperación. Ese reto, y voy más rápido, este reto me ha impactado enormemente. Lo había previsto en reflexiones anteriores, pero ahora lo entiendo mucho mejor. El reto de la información, y no de la disponibilidad de la información, sino de su uso, de su clasificación y de su apropiación con generosidad y con grandeza. Esta frase maravillosa de un reconocido periodista y escritor norteamericano, Zygmunt Bauman, cuando dice que con el pasar de los años ha descubierto que el exceso de información es peor que su escasez. Cuando hablo de información, refiero, por supuesto, encontremos estrategias concretas para que la información como nueva clave de valor, como nueva clave de competitividad, sea útil en esta crisis para nuestra transformación. Durante una crisis, el objetivo de cualquier líder, el objetivo de cualquier tomador de decisiones es reducir las pérdidas, pero sobre todo mantener las cosas funcionando de la mejor manera posible, de la manera más normal posible. Por lo tanto, unas recomendaciones que hace el Grupo Valhalla de Panamá y que yo suscribo y comparto con ustedes en la conversación de hoy es, uno, busque información creíble, porque estamos todos sometidos a un bombardeo de información. Algunos incluso
Dicen, oiga, estamos saturados de información y esa sensación de saturación yo la he vivido últimamente en los grupos de chat y en los grupos de correo electrónico, que no sabe uno qué información es la información relevante, qué información es cierta, cuál información implica manipulación o quiere más bien destrucción de valor. Busque información creíble y parte de esas competencias de la nueva reinvención, de la innovación en los modelos de negocio será la búsqueda y la disposición de tecnologías para la información y la clasificación de la información creíble. Segundo, use canales de comunicación apropiados, y yo celebro mucho esta también explosión de la utilización de estas plataformas que nos permiten comunicarnos, que nos permiten reducir costos de movilidad, que nos permiten una mayor convocatoria a este tipo de reflexiones que no pasan por el espacio, sino pasan por la comunicación. Explique qué está haciendo su organización con respecto a la crisis. Y suscribo 100% cuando Ricardo decía, esta situación es probablemente la mayor oportunidad que tenemos para la innovación, para la reinvención y para la creación de valor, la crisis. Explique qué está haciendo su organización respecto a la crisis. Esté presente, disponible y visible. Toda mi admiración para esos líderes empresariales que a pesar de no poderse encontrar físicamente con sus equipos, con sus grupos de interés, lo hacen a través de estas plataformas. Mi admiración a quienes han entrado en el mundo de la comunicación digital, mi admiración a quienes con generosidad y con grandeza permanentemente están compartiendo información y no guardándosela, con un falso temor de que guardar la información o evitar que las personas reciban información es evitar saturarlas de información. Todo lo contrario. Entre más seminarios, más información, más oportunidades, más vínculos de cooperación tengamos, cuanto mejor. Permítanme contarles sobre eso, de una experiencia reciente que estamos teniendo en el Foro de Presidentes. Hacemos parte de muchas plataformas. La plataforma Ayudarnos Hace Bien con la primera dama de la Nación, la plataforma de Solidaridad por Colombia, la plataforma de los gremios empresariales para el fortalecimiento de las capacidades de salud, y una en particular que me llama enormemente la atención que se llama Colombia Cuida a Colombia. Varios de ustedes son parte de esa plataforma y hoy somos casi 300 organizaciones metidas en muchos grupos de comunicación, grupo de educación, grupo de alimentos, grupo de salud, grupo de colaboración y de donaciones. En una dinámica de red, claro, es una dinámica donde pasa mucha información, pero bajo la convicción de que esa información será usada adecuada y solidariamente por parte de todos los actores. Y dedique recursos para futuras crisis, y este es un punto fundamental. Y aquí me quiero concentrar para cerrar esta intervención. ¿De dónde vienen las oportunidades de innovación y de renovación en la crisis? De esos sectores que aún bajo la cuarentena y bajo la dificultad siguen operando. Me refiero al sector del agro, al sector del abastecimiento de alimentos, al sector de cadenas de suministro de salud, de transporte, de seguridad, de minería y de sector extractivo energético, de telecomunicaciones. De esa misma forma hay otras ramas de la economía, regiones e individuos que progresivamente empiezan a no necesitar las mismas restricciones o adaptarse a las nuevas condiciones de salud. Sobre todo para atacar, y esta es mi gran solicitud para la innovación en este momento, atacar esa falsa idea, esa idea perversa, esa falsa dicotomía entre o defendemos la salud o sacrificamos el sistema económico y el desarrollo económico del país. Los impactos son evidentes, pero hay una falsa dicotomía que promueve más bien el odio y promueve más bien el permanecer en la zona de confort que el innovar. Y es, o nos cuidamos y destruimos la economía, o hacemos economía y destruimos la salud. Falsa dicotomía. Y en esa falsa dicotomía hay una enorme, enorme oportunidad de construcción de valor, de reinvención, de adecuarnos y adecuar nuestras cadenas de valor a esas actividades que están siendo posibles, necesarias y fundamentales para funcionar. Allí también debo mencionar y agradecer y reconocer públicamente el trabajo de un grupo de miembros del Foro de Presidentes que han creado rápidamente en la crisis una suerte de consultorio, de mentoría, de asesoría empresarial a los miembros del Foro y a otras organizaciones que han venido simplemente a pedir ayuda. Y al pedir ayuda no se trata solamente de pedir ayuda en lo fiscal, en lo tributario, en lo legal, en lo comercial,
en lo operativo, no. Se trata de que un grupo de personas desde afuera, como algunos lo llaman desde afuera de la caja, puedan mirar su situación, innovar y dar buenas ideas. Y para ello, que es, lo he dicho siempre y lo volveré a repetir también muchas veces, algunos de ustedes me han oído esta reflexión. El gran reto cultural es el reto de superar los egos para la grandeza y la generosidad. Mi amiga Mafalda lo dice, a mí lo que más me preocupa es cómo bajar el índice de egoísmo. Si somos capaces de superar esos egos, de superar esas barreras, de superar los egos institucionales y personales y de disponernos para la generosidad, tendremos claramente una sociedad más humana, más innovadora, nueva. Muchísimas gracias. Pues Víctor, muchísimas gracias de verdad por los aportes. Son 3 tips, 3 retos que se volvieron 4 gracias a Mafalda. Espectacular. Tenemos que ser flexibles en los lenguajes y en las culturas. La empresa, el Estado, la academia, todos tenemos que pensar hacia un mismo objetivo y es ese de cooperar como generador de valor, que es el segundo tip que nos deja Víctor, y tener mucho cuidado con la información porque hay tanta que debemos depurarla para poder hacerla una fuente de toma de decisiones, pero de toma de decisiones que no sea solamente para nosotros como individuos, para nuestra organización o para el gremio, sino para todos, es decir, cero los egos. El doctor Víctor, como siempre, súper elocuente, súper claro. Muchísimas gracias. Gracias por estar cercano a esta casa de la Facultad de Muchas Ciencias gracias. Sociales. Me honra mucho estar acá. Vamos a darle paso entonces al doctor Jefferson Arias, quien nos va a dar esa mirada desde la academia, el Estado y la empresarialidad, porque tenemos la gran ventaja de que nuestro rector hoy en día, nuestro líder, pues tiene esa mirada grande porque ha hecho toda la carrera específicamente. El doctor Jefferson, para los que no conocen, pues es uno de los ideólogos del único y más importante centro de innovación social, el PISIS de nuestra institución. Asimismo, pues es un hombre coherente, como decía Stephen Covey, walk his talk, o sea, él camina lo que habla en términos de coherencia. Una de las más importantes y grandes cooperativas de este país, la cooperativa de Uniminuto, cuenta con él en su junta directiva y fue uno de sus co-creadores, si vale la palabra hablar en términos de este pensamiento solidario, cooperativo y corporativo. Entonces es un hombre que pues tiene mucho que comentar, no solamente desde la academia, sino también desde el punto de vista gerencial. Esas son cosas que tenemos que empezar a comentar un poco más y es la de las metas que tenemos en nuestros posgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales, la maestría en Administración, la maestría en Gerencia de la Innovación, la maestría en Gerencia Social y nuestras 2 especializaciones por misma línea, Finanzas y Gerencia Social. Son programas que, pues gracias a esta coyuntura, nos decía el señor rector, ve a ver decano si puede abrir una cohorte especial en estos momentos en donde la oportunidad y necesidad de conocimiento es bien necesaria. Entonces, pues le anuncio a todos los 100 que estamos acá y a los que podamos nosotros uno a uno empezar a convocar, pues que vamos a abrir una cohorte especial de las maestrías y las especializaciones justo en estos momentos en donde se necesita que los gerentes y las empresas tengamos conocimientos innovadores y activos. Entonces, señor rector, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos de sus innumerables ocupaciones, puesto que es parte del sistema Uniminuto, la universidad privada más grande de este país. En más de 70 sitios de Colombia estamos, más de 110.000 estudiantes, 100.000 egresados, y pues nosotros como sede Bogotá, que tenemos cercanos, si no me dejará mentir y no me rajo, aproximadamente 16.000 estudiantes, un poco de profesores, y todos hoy en día estamos trabajando desde nuestras casas sin mayores perturbaciones, por supuesto extrañando la presencialidad, pero usted nos ha liderado a no perder la esperanza y a estar tranquilos trabajando, eso sí, con niveles de productividad y de orientación al servicio y resultados, pues que siempre han sido la cultura de nuestra institución. Entonces, gracias, doctor Jefferson, por aceptar este tiempo y pues después de esa mirada a la empresa, al gremio, ayúdenos con esa visión de la cuádruple hélice sociedad civil, empresa, universidad y Estado. Sus micrófonos, doctor Jefferson.
Ya estamos quitándole el mute. Listo, gracias. Yo me aparecía aquí que me tenías silenciado y eso está bien de vez en cuando. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos ustedes. Me honra muchísimo estar acá. Me sorprendió bastante el ejercicio que viene haciendo Jacqueline, los decanos, bueno, nuestro vicerrector académico de mantener un ejercicio de vida a través de la educación. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias al Foro de Presidentes. Ahora que Víctor hablabas de este grupo de empresarios que se unieron como en mesas para apoyar las inquietudes de otros gerentes, de otros líderes. Yo tuve la oportunidad hace varias semanas cuando arrancó el proceso, creo que fui de los primeros que me inscribí, y tuvimos una tarde de conversación casi, era como hora y media que estaba prevista y duramos casi 2 horas, 2 horas y media, porque empezamos a ver distintos puntos, distintos elementos de lo que es la dinámica de las empresas en este siglo XXI, más allá del COVID. El COVID, lo decía Víctor, es un momento que nos llegó, tal vez no estábamos esperando, tal vez ahora en lo que hablemos un poquito de los momentos que ustedes me regalan de atención. Es un momento de quiebre, pero hay una serie de realidades, hay unos momentos después de este momento que estamos viviendo que nos va a exigir muchísimo un futuro más coordinado por parte de todos. Entonces, esos empresarios me ayudaron muchísimo, nos ayudaron muchísimo. Quiero darles a todos un saludo de nuestro rector general, el padre Harold Castilla de Voz. Les expresa pues la solidaridad de Uniminuto en todo el país a cada uno de los empresarios en Colombia. Cuenten con Uniminuto, cuenten con nuestros procesos de formación, cuenten con cada una de las actividades que tenemos diseñadas como institución de educación superior, como lo decía ahora el decano, que está en todo el país. Los empresarios podrán acercarse, podrán estar muy cerca, hablando con nosotros, mirando con nosotros qué posibilidades hay. Ese es el reto que tenemos. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por establecer esos momentos, por establecer esos procesos y bueno, felicitaciones a ti y a todo el equipo del foro, extraordinario, y creo que esto es lo que necesita el país. Solidaridad, escucha, mucha escucha y mucha compañía. Gracias, Víctor. También agradecer a Ricardo, Ricardo por su presencia hoy, extraordinario esos minutos que compartiste con nosotros. Queda abierto el mapa porque creo que hay muchísimas cosas adicionales que tenemos que conversar, que nos puedes brindar en un momento muy especial como este que el país vive, que las empresas viven, que la academia vive, que cada uno de los seres humanos independientes que estamos teniendo y bueno, vamos para adelante todos. Voy a compartirles una presentación, son algunas cositas acá para que podamos ver. Listo. La pregunta de todas estas reuniones. ¿Vemos la presentación? Sí, señor. Se ve bien. Listo. Entonces voy a avanzar. El tema es nuevos modelos de negocios, cómo generar nuevos modelos de negocio. Le agradezco a John por la presentación, pues. Se pierde el sonido. No hay sonido. Está la... Bueno, no sé, voy a hacerme acá. No sé si está mejor. Mucho mejor. Listo, perfecto. Entonces voy a hacerme acá. Voy a hacer como mi posición de loto. Bien. Y desde aquí nos ponemos a trabajar. Entonces, el tema es de mucho intraaprendizaje y es algo de lo que podríamos ver acá y hacia adelante. Entonces, acá estamos andando hoy en día en una carretera cada vez más estrecha, pero es un camino largo, es un camino que puede llegar a ser difícil para muchos, con mucha curva cerrada,
pero que en todo caso nos permite avanzar, expresarles 5 grandes elementos clave para tener en cuenta a nivel de las organizaciones, a nivel de los líderes. Por un lado es el tema del mejoramiento de los niveles de efectividad, es decir, tenemos que trabajar sobre resultados, tenemos que trabajar sobre una productividad muchísimo más, más desarrollada, más enfocada también desde el punto de vista de pensamiento de las personas, de los equipos. Por ahí hay un estudio de Broader International Corporation que habla de los retos para América Latina y las entidades y las organizaciones y las empresas, es mejorar la competitividad, es mejorar la efectividad de sus resultados. Y tiene que ver con cada uno de estos 5 elementos. En la encuesta que le hacían a empresarios decía el 70% de ellos que estaban pensando en invertir en más tecnología. Y ahora Ricardo nos expresaba los procesos de ese ejercicio de cómo vamos teniendo también inversores y cómo vamos teniendo otras oportunidades en función de unas tecnologías que cada vez van mostrando sus ventajas, van mostrando su efectividad y su competitividad, pero también, y Víctor lo decía ahora, y tal vez John, nos aíslan un poquito, nos alejan un poquito, entonces también dentro de esos ejercicios de cultura muy, muy emocionantes que nos daba Ricardo, hay unos elementos también a tener en cuenta ahí en cuanto al tema del ser humano. Por otra de las preguntas y otro de los resultados de esta encuesta habla que el 76% de estos empresarios tenían en su cabeza mantener el empleo. Y creo que este es uno de los grandes retos en esta carretera que estamos navegando hoy en día, que estamos andando hoy en día todos, es esa posibilidad de que todas las empresas independientes a un nivel, desde la microempresa hasta la gran empresa, hagamos un esfuerzo muy alto en mantener los empleos, en mantener los puestos de los colaboradores. La otra pregunta hoy en día sí es un poco especial y planteaban el 17% de los empresarios consultados decían que estaban pensando en contratar nuevas personas. Tal vez aquí el ejercicio va a ser de mucho emprendimiento, también de mucho intraemprendizaje a nivel de las organizaciones en función de lograr generar nuevos puestos de trabajo para apalancar esa necesidad de ingresos de empleo que ahora uno de ustedes mencionaba, tal vez Víctor mencionaba ahora. Y hay un tema muy especial que a mí me ha puesto a pensar mucho en los últimos años, en los últimos meses, y es el tema de las redes sociales. Este ejercicio de las redes sociales y cómo las vamos utilizando y cómo vamos generando verdades y mentiras y vamos consumiendo verdades y mentiras. Y este es un ejercicio bien especial. El 68% de los empresarios decían, estamos utilizando redes sociales. Entonces la red social, todo el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones se nos vienen convirtiendo en un mecanismo muy interesante de movilizar, de dinamizar la productividad y la competitividad de las organizaciones, pero también hay un ejercicio de una cultura digital que debemos adquirir todos en este momento. Y hay un tema significativo, muy especial, que tal vez Víctor lo tocaba ahora, y tiene que ver con el pensamiento de los empresarios, de los emprendedores, en función de la importancia que tienen los valores dentro de la organización. Y esa importancia que tienen los valores dentro de la organización tienen que ver con la incorporación a la cultura organizacional de aspectos como todo aquello que tiene que ver con la casa común, como nos dice el Papa Francisco, es decir, los elementos ambientales, el tema de salarios justos, salarios equitativos, el tema del liderazgo de la mujer y oportunidad para la mujer dentro de las organizaciones, no solamente en función del trabajo, del desarrollo de su capacidad productiva, sino en el ejercicio de liderazgo. Entonces hay unos elementos súper importantes e interesantes. También el ejercicio de cómo incorporar la juventud en los procesos de acceso a los puestos de trabajo, a ser productivos. Entonces, esto es un tema clave que tiene que ver con efectividad, que tiene que ver con una creciente complejidad y envergadura de los problemas que vamos afrontando todos como seres humanos y como organizaciones. Lo que veníamos afrontando en función de escasez de los recursos
y que hoy en día va a ser mucho más complejo, mucho más crítico, si se puede, si me permiten ustedes utilizar la expresión, ese tema de la escasez progresiva de recursos. Y ahora que John hablaba de la cooperativa, creo que todos esos elementos del funcionan mucho. El compartir, el co-crear, el cooperar, son súper fundamentales hoy en día cuando nosotros encontramos escaseces y momentos difíciles de los ciclos económicos. La única forma es ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo. Hay un cambio en el papel de los distintos actores. Vamos asumiendo unos liderazgos compartidos, unos liderazgos adaptativos. Por tanto, no es solamente un actor el que puede funcionar y el que puede hacer evolucionar el ejercicio. Necesitamos todos. Por eso agremiaciones, por eso reunión de personas, de cerebros, de actitudes, de posibilidades, como es el Foro de Presidentes, hoy en día adquieren una especial liderazgo y protagonismo para lo que estamos viviendo. Este es un slide que trata como de resumir algo que hemos venido trabajando con los estudiantes de algunas maestrías, la maestría en gerencia social, las maestrías en innovación, un poco en el análisis de cuáles son esas áreas de gestión de las organizaciones y cuáles son las áreas de gestión que pueden generar ciertos elementos de criticidad hoy en día. Entonces, en azulito están 5 de ellas, pueden haber algunas adicionales, pero hay un tema en el mercadeo. El ejercicio de la oferta y la demanda hoy en día va a ser un tema súper especial. Vimos unos picos en el mes de marzo originados por la angustia frente al tema de los protocolos de seguridad que nos estaban planteando los gobiernos distritales y el gobierno nacional. Entonces salimos o salió todo el mundo a hacer sus compras y hay unos picos ahí en el ejercicio de los niveles de consumo a nivel país, diferenciado también por ciudades, y vimos el documento del estudio que salió hace unos días. El tema de comunicación es súper clave también, es un ejercicio muy especial en función de cómo comunicamos, cómo es esa cultura de la comunicación al interior de las organizaciones, cómo todos nuestros colaboradores, por ejemplo, en este momento donde estamos en aislamiento, se sienten acompañados, se sienten miembros de la organización. Eso es un tema súper especial. Las finanzas, pues vendrán algunas decisiones claves en función de cómo modelamos estadios de desarrollo de las organizaciones. Pues ya pasaríamos de una planeación estratégica, de una planeación por objetivos, a una planeación por escenarios. Entonces creo que este es otro también cambio en el modelo de gestión que podamos tener para unos días adelante. Frente al mercadeo, el tema de comercialización, cómo comercializamos hoy en día, cómo llegamos a esa venta, ese cierre de la venta, y los canales digitales están adquiriendo muchísima fuerza. Sin embargo, el canal digital también tiene sus problemas y algunos de nosotros podemos haberlo enfrentado en estos días cuando necesitamos un bien, un servicio, un producto y la web no funciona o la web se cae o la conexión es inestable, tal vez como pueda estar pasando ahora. O las mismas empresas mantienen una invernación interesante en función de mostrarse hacia un mercado, pero con unos servicios o más reducidos, o un no servicio, pero con un mantenimiento de la imagen en lo digital. Entonces hay un tema también súper especial. Y la gobernanza. ¿Cómo mantener la gobernanza? ¿Cómo mantener el ejercicio de la toma de decisiones, de mantener los objetivos organizacionales, ese direccionamiento estratégico que es esencial para las entidades en función de lo que está pasando hoy y lo que puede venir al futuro? Porque el tema es de volatilidad. Vamos de lo simple a lo caótico. Todos quisiéramos estar en ambientes simples donde todas las variables puedan estar controladas, donde las decisiones se vayan tomando en función más de unos escenarios demasiado previstos, demasiado estructurados con anterioridad. Y vamos a unos elementos de complejidad, a unos elementos de unas variables que se mueven súper rápido, que requieren un ejercicio de toma de decisiones claves, fundamentales, y donde intervienen muchos escenarios, muchas variables, tanto internas como externas. Por eso ahora que Víctor hablaba de la innovación, yo amo mucho una definición de innovación que utilizo mucho en la maestría de innovación, sobre todo,
y es aquella definición donde nos dice la innovación es un ejercicio donde yo me organizo al interior de la entidad. Yo debo organizar un ejercicio de todos mis procedimientos, procesos al interior de mi entidad, todos los temas de cultura organizacional, todos los temas de la estrategia y la planeación de la entidad. Pero también no solamente es lo intro de la organización, sino cómo llevo este ejercicio hacia afuera, cómo empiezo a validar mi entorno, cómo empiezo a validar mi contexto y cómo a partir de ahí empiezo a generar unos estadios de una mayor estabilidad, no solamente emocional, sino también transaccional para las organizaciones. Y hay unas grandes temáticas, estos son como los grandes retos. Ese tema de la estrategia, ya lo han hablado tanto Ricardo como Víctor ahora, como ese pensamiento estratégico, como ese liderazgo estratégico, como ese ejercicio de saber para dónde vamos y cómo vamos a llegar. Por eso se habla mucho hoy en día de la planeación por escenarios, cuáles son mis escenarios y cómo estratégicamente puedo avanzar en ese ejercicio. La estrategia incluye también el tema del liderazgo, cómo hacemos un liderazgo compartido. Lo decíamos ahora en la ruta que mencionábamos como en el primero o segundo slide, cómo tal vez una persona tiene que entregar, como en esa carrera de relevos, el testigo en un momento dado y permitir que avance y después volverlo a recoger. Es un tema de compartir muchísimo. Nuevos modelos de gestión, entonces ahora cerraré con modelos de gestión más adelante cuando lleguemos como a esos 3 puntos, que yo tengo como unos 5 más bien, de lo que tendríamos que hacer hacia futuro o propuestas hacia futuro. Hay un tema del conocimiento que es súper clave. Todos estamos buscando el ejercicio de la vida y todos estamos hoy en día muy tocados por el tema de la vida, por lo que esta pandemia está generando. Y el conocimiento es vida, la formación es vida, el poder estar ligado a procesos de educación, eso nos mantiene vivos. Por eso es que han salido muchísimos MOOCs o muchísimos cursos virtuales y todos nos vamos conectando ahí. Estos webinares que van organizando muchas entidades nos mantienen vivos, no solamente en el saber que ahí está John, ahí está Diego Alejandro, ahí están muchas personas que vemos en el listado de los asistentes, está Elizabeth, está Julián, está John Robert, está Helman, bueno, hay muchísimas personas que están conectadas, entonces decimos, wow, qué rico que estén ahí. Eso hace vida. Y entonces el conocimiento nos permite hacer ese ejercicio de generar vida. Además, vemos ya los resultados en función de conocimiento. Vemos los resultados de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de Antioquia, cómo sus investigadores vienen desarrollando soluciones a lo que hoy estamos viviendo. Hablaba el otro día con Fernando González de Solution Group y me decía, bueno, ante el ejercicio de lo que estamos viviendo hoy en día, hemos migrado nuestra producción a elaborar mascarillas para la protección de los médicos y las enfermeras. Yo, uy, Fernando, felicitaciones, buenísimo. Entonces vamos encontrando como distintas organizaciones que puedan ver una baja en su productividad de aquellos objetos o aquellos bienes o servicios que estaban produciendo, van migrando a una solución que sé que es temporal porque también después retornarán a su actividad principal, pero todos estamos ahí en un ejercicio de generación de conocimiento, de aprendizajes rápidos, y aprendizajes rápidos, por eso empezábamos diciendo competitividad y productividad, aprendizajes rápidos con resultados súper eficientes, súper rápidos. El otro elemento es redes y alianzas, no lo podemos hacer solos, nada podemos hacer solos. Entonces aquí el ejercicio de las manos que se estrechen, de los sentimientos que se compartan, es importantísimo en función de lograr objetivos claros. Y en los últimos años, las organizaciones hemos entrado en todo el ejercicio de análisis del riesgo y el cambio. Esto nos cogió, y lo decía Víctor, todos veníamos pensando y todos veníamos tratando de elaborar ciertas soluciones frente a los cambios futuros. Y esto nos obligó de manera inmediata a hacer el ejercicio. Pero redes y cambio, redes y riesgo fue algo muy interesante. Por ejemplo, gracias al Ministerio de Educación y muchas entidades de educación superior, se generó el Plan Padrinos. Y el Plan Padrinos un poco fue el ejercicio de qué universidades pueden apoyar otras universidades que no tengan tanta experiencia en la mediación de la virtualidad y se logró hacer un ejercicio interesante. Uniminuto viene trabajando con 3 universidades,
Universidad de Ibagué, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y la Universidad de la Costa, en un ejercicio de apoyo a ellos. Entonces, es un tema de esa solidaridad, de esa red de alianza que ayuda a mitigar esos riesgos que se van generando a que no se materialicen, a dar claridad en la incertidumbre que se puede estar generando hacia futuro, y todo está enmarcado en conocimiento. Por eso, planteamiento del conocimiento es vida, la educación es vida, es muy importante en este momento. Entonces, pues ya para terminar, entonces, ¿cómo podríamos responder? Bueno, si el conocimiento es vida, si la formación es vida, entonces unas didácticas y pedagogías que generen innovaciones en la educación, nuevos ambientes de aprendizaje. El New York Times ayer presentaba un ejercicio de un análisis sobre universidades norteamericanas y empezaba uno a ver, hay unos temas súper claves de innovación educativa, de nuevos ambientes de aprendizaje que hoy en día son claves, que nos colocan un reto a todas las universidades, especialmente las que tenemos la modalidad presencial como la clave o la principal, y es cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos, cómo se mantiene la calidad, cómo los profesores muy rápidamente asumimos el reto. Entonces, este es un ejercicio súper clave. Una comunicación más abierta, más participativa. Bueno, temas de comunicación también es clave. Víctor tocaba el tema del agro, la agricultura familiar, la agricultura vertical, la agricultura en ciudad, para generar sustento y el cierre de brecha para muchas familias. Oye, es un tema súper clave, ligado a una agricultura 4.0, una agrónica, un ejercicio donde la tecnología pueda generar una producción inteligente y sostenible, una producción donde el joven hoy en día se sienta vinculado de nuevo a su campo, a su tierra, a unos canales de productividad mucho más interesantes que además del conocimiento del aprendizaje que puedan obtener, puedan hacer un ejercicio de mantenerse en sus territorios. Creatividad e innovación se cae de su peso. Hoy en día se necesita muchísima creatividad, muchísima innovación. Tal vez Ricardo lo mencionaba en su compartir ahora. Todo el ejercicio de hacer intraemprendizaje dentro de las organizaciones es motivar esa creatividad, es desarrollar esas capacidades de innovación en todos, en universidades, en entidades públicas, en entidades privadas. La ética también. La ética para construir confianza. Se necesita muchísimo hoy en día, dentro de esas cosas que hablábamos ahora, el tema de la confianza. Modelos integrales de construcción infraestructural, y este es un tema súper clave también para la economía. La absorción de mano de obra por parte de todo lo que es las construcciones, la infraestructura física, tanto en lo urbano y lo rural, es generadora de empleo. Ya vimos que el gobierno ha venido sacando una serie de instructivos, de protocolos para los distintos sectores para que se vayan reactivando, para que se vayan moviendo también en esa dinámica económica. Y aquí hay un ejercicio muy, muy clave para mucha gente en el país. El tema del desarrollo, de la capacidad, de la gerencia, del desarrollo de proyectos de infraestructura física, tanto en lo urbano como en lo rural. Y un reto para todos, eso sí es un reto para cada uno de los seres humanos de este país. Una gerencia social más cercana a las personas, más cercana a la sociedad. Una sociedad que hoy en día necesita muchos temas. Hay unos temas también de salud mental que se están viviendo por el encierro, por el mantenernos siempre en casa, las dinámicas que se puedan estar generando también a nivel de familias. Entonces hay un tema ahí de la salud mental y física de cada uno de nosotros que es clave. Y una gerencia social para los gobiernos locales como los articuladores. Voy a cerrar entonces con 3 o 4 o 5 elementos que podrían ser como unos tips ahí para los empresarios. Uno, hay necesidad de tener o generar una capacidad para resolver dificultades, resolver inquietudes, resolver trabas, resolver barreras que se nos puedan presentar en este momento y en los próximos meses y en los próximos 2 años más o menos, que pueda estar generándose unos retos en función de esa reactivación de la economía, no solamente local, en los municipios, en los departamentos, sino nacional y global. Un ejercicio de adquirir una fuerza mental, una fuerza espiritual, una fuerza corporal para resistir. No va a ser fácil, no está siendo fácil. Por tanto, necesitamos generar una fuerza.
Y Ricardo lo decía, esa cultura organizacional donde todos nos vamos motivando ese proceso de hacernos más fuertes es clave. Planes de contingencia importantísimos para el ejercicio de un poco mantener la visión sobre los riesgos, sobre la incertidumbre. Un poco con el ejercicio de resistir lo que venga hacia futuro. Esos estadios, esas distintas posibilidades que puedan tener las organizaciones, hay que preverlas. Entonces, unos planes de contingencia clave. Creatividad para rediseñarnos. Creo que hay muchos estudios y muchas notas que han salido en las últimas semanas que nos vienen hablando del tema de no vamos a ser los mismos. Esto no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a repensar, a resignificar, a reimaginarnos? No solamente como ser humano, muchos estaríamos esperando el salir de casa, el compartir con otros, pero también mi rol y mi función como colaborador, como gerente, como empresario, mi rol como profesor, mi rol como investigador, cómo nos vamos resignificando ahí. Y cierto con esto y agradeciéndoles a todos su atención, pulso firme. Pulso firme, pero con mucha amistad, con mucho calor humano, con mucho corazón puesto, pero sí se requiere un ejercicio de saber tomar decisiones, de saber ejercer esos liderazgos compartidos que les he venido diciendo, porque hay que saber compatibilizar varios elementos, los entornos, los contextos, las personas y la gobernanza de las instituciones. Con esto creo que termino y les doy las gracias a cada uno de ustedes y bueno, todos se merecen de corazón un fuerte aplauso y muchísimas gracias por estar. Gracias mil, doctor Jefferson. Rogaría a los panelistas si prenden su video para la foto que quede aquí. Y pues ya acercarnos al tiempo específico que nos habíamos planteado, yo quisiera que los diferentes participantes de este panel, es decir, los de los 99 que estamos y tenemos posibilidad del chat, escribieran dos cosas como aporte, porque recuerden que esto va a quedar grabado y pues vamos a tener todos acceso a esto. La primera pregunta que quisiera es ¿cómo les pareció el panel y si les gustaría que repitiéramos uno de estos y probablemente en qué tema? Entonces, esa primera participación en el chat, que lo dejen ahí. ¿Cómo le pareció? Quisiera que se repitiera y en qué tema. Y la segunda, y bien importante, un aprendizaje que usted se lleva de manera clara en términos de este panel. Los tres panelistas nos daban información y tips bien importantes de cómo rediseñar o cómo enfrentar estos nuevos modelos de negocio que tenemos que hacer nosotros, ya sea para nosotros mismos como empresa, o ya sea para el gremio que nosotros participamos, o a los estudiantes que nosotros estamos ayudando a transformar su vida por la vía de la educación. Entonces, estos dos tipsitos que vamos a dejar en el chat ya sería la construcción de todos los participantes. Y yo quisiera solamente comentar lo que para mí fue bien importante en términos de la participación de estos panelistas. Yo quiero hacer el resumen de los 9 tips, por lo menos, que se volvieron más. Ricardo nos decía, mire, para innovar en modelos de negocio tiene primero que todo que la cultura valga o sea un diferenciador competitivo. Para eso, pues, la gente es importantísimo y invierta en innovación, la segunda. Y la tercera, tenga perseverancia. Cuando hablábamos del gremio y el doctor Víctor nos decía, mire, son 3 y Mafalda nos regala uno más. El primero, tenga flexibilidad en los lenguajes y en las culturas. Tenemos que pensar en la cooperación para crear valor y tenemos que tener cuidado con la información, porque hay tanta que tenemos que cuidar. Y finalmente todo esto que hagamos en la cultura de la generación de valor, decía Mafalda, rompa los egos, que eso no nos sirve. Se casa, por supuesto, con lo que nos regala el señor rector Jefferson, y decía, mire, nosotros tenemos que en estos próximos 2 años, de manera bien importante, tener capacidad para resolver lo que sea, desde el mismo problema de sonido, que si ven bien al señor rector está en flor de loto allá en su apartamento sentado, pero
solucionamos. Ahí está el sonido. Segundo, hay que sacar fuerza. Y eso yo lo uno con lo que a mí me enseñaron que era fe. Fuerza y energía para pues poder liderar y motivar y dar esperanza a todos nuestros conglomerados y poder hacerlo. Tercero, siempre tenga un plan de contingencia. Nadie seguramente pensó en que podía existir una pandemia en pleno siglo XXI y miren lo que tenemos, pues un plan de contingencia para pandemia probablemente no. Pero Ricardo nos decía, mire, nosotros en 24 horas pusimos a nuestros 600 empleados a trabajar desde casa porque nosotros ya éramos una empresa remote friendly o amigable con los trabajos remotos. Y el cuarto punto que nos decía, pues con todos estos cosas y tener plan de contingencia, pilas a la creatividad porque nos toca rediseñarnos. Pero eso sí, siempre tenga pulso firme, duro con el problema, suave con la gente, dicen por ahí. A mí el concepto que más me llamó la atención, que quiero aportar a este panel y a todos los que participamos, es el concepto del co. El pensamiento solidario, el co-creation, co-innovation, co-consumption, todo lo que tenga que ver con el co, es decir, romper el ego y pensar en lo que pues, es nuestra filosofía institucional y la mayoría de los que estamos en esta institución y en este mundo venimos es a servir, como decía el padre Rafael García Herreros, creo que es la característica clave de estos retos que se nos vienen. Empiezo ya a percibir aquí de los profesores que nos dan apreciaciones en el chat, en términos de qué apreciaciones y qué aprendizajes ganaron. Entonces, terminando en estos últimos 5 minutos, dejemos que cada uno estemos leyendo algunas de las cosas que están allí en el chat, nuestros aprendizajes, y quisiera reiterar el infinito agradecimiento a Ricardo Ortiz, a Víctor Malagón, a Jefferson Arias, a mi equipo de la Facultad de Ciencias Empresariales, a mis directoras los unos, a mis profesores, a mis estudiantes y a todo el equipo de mercadeo que hizo que esto fuera posible. Este es el primero de muchos y pues primera cosa que aprendemos es, no pensé que fuéramos a copar el cupo de los 100 y pasamos en menos de 2 minutos, así que tendremos que ampliar esto para nuevas convocatorias. Víctor, Ricardo, Jefferson, muchísimas gracias por compartir y por servir. Nos vemos en la próxima. ¿Han abierto los micrófonos para despedir? No, el virtual a una plataforma. Todos. Un abrazo muy fuerte para cada uno. John, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que se repita. Y un comentario para que lo tengamos en cuenta para las próximas. Luis. La verdad, yo entré como por compromiso. Me gustó el primer señor que hablaba, que era el de Sigo. Y era bien chévere. No, sería una responsabilidad del que lo haga. Tiene que mirar la historia clínica de él. Corre, córrase bien. No le digas que yo dije eso. No, esas cosas ya están más bien